Ok. Eh, Vamos a retomar desde lo que habíamos visto el día de ayer. Se recuerdan que estábamos hablando sobre lo que era el material de Giraldo, ¿verdad? El material de Ángel Giraldo. Bueno, se recuerdan que ayer pues hicimos una retrospectiva así más o menos amplia. Hablamos de lo que es el derecho como ciencia. Planteamos el hecho de que dentro de lo que es el derecho como ciencia hay dos niveles, los explicamos, se recuerdan que esos dos niveles se desarrollan dentro del contexto de la realidad social del objeto del derecho, porque recuerden que el objeto del derecho es regular los comportamientos sociales que tienen relevancia para un Estado en un momento histórico determinado. Entonces, partiendo de esa realidad histórica, de esa realidad actual, de esa realidad social, entonces el Estado le toca administrar la parte jurídica para que exista un medio de control, ¿verdad? Como bien lo planteamos el día de ayer. Entonces, el Estado a través de sus órganos crea una norma y ahí es donde aplica el objeto del derecho como ciencia, ¿verdad? Se recuerdan los dos niveles. El primero que se desenvuelve en el análisis de las hipótesis normativas que sirven de base para formular los problemas jurídicos, para resolver, perdón, los problemas jurídicos, que tienen un contexto en el cual puede ser de tipo económico, político y social, o sea, viéndolo desde la perspectiva de cualquiera de las formas en que de repente se puede considerar el poder formular una norma para solucionar un problema concreto, ¿verdad? Y el segundo nivel parte de los postulados que ya están formulados para resolver precisamente, para ver cómo está su desarrollo pragmático en la práctica, ver si ese desarrollo pues nos ayuda a resolver estrictamente dicho problema. Ayer hablamos también, si ustedes se recuerdan, la diferencia entre lo que es un problema jurídico y lo que no es un problema jurídico, en donde yo les expuse que solamente para efectos de la clase íbamos a entender como juicio político algo que es contrario a ese tipo de condición, ¿verdad? Que eso está en el material, porque recuerden que ya el proceso legal que se le sigue y que hablamos fuera de ese contexto, solo para efectos de la clase es que nos vamos a referir a lo contrario a lo que es un problema jurídico. ¿Problema jurídico qué es? Es todo aquello que para poder solventar está dentro de lo que es el derecho. Y lo que está fuera del derecho, entonces se entiende como dentro de ese contexto que nosotros referimos a lo que es un juicio político, que recuerden que son aquellos temas dentro del ámbito social y que pueden ayudar en algún momento dado a formular una normativa que claro, que cuando ya se llegue a formular esa norma, entonces ya estamos hablando propiamente de un problema o de un contexto jurídico. Bueno, eh, después hablamos del método, ¿verdad? Recuerden que cuando hablamos del método hablamos de la interpretación jurídica. Ok, ayer yo les pregunté a algunos cuál era la doble dimensión que tiene la interpretación. Cuando hablamos de una doble dimensión nos referimos a cómo nosotros podemos interpretar la norma. ¿Qué es interpretar la norma? Bueno, entonces la doble dimensión es primero determinar, ¿verdad? Los conceptos teóricos y juicios de valor. Esa es la primera forma de interpretación. Y la segunda forma es ver la totalidad de supuestos que integran la norma. Cuando hablamos de la totalidad de supuestos nos referimos a todo ese contexto jurídico que se encuentra para poder solventar cualquier situación dentro de lo que es el entendido de poder comprender y poder aplicar ese contexto al artículo o al cuerpo jurídico que estamos interpretando. Porque cuando hablamos de un concepto teórico nos estamos refiriendo a aspectos de lo que nosotros en base a nuestra experiencia entendemos, vaya, por decir así, como un concepto referido en un simple español, ¿verdad? Cuando entendido dentro de esa situación de que estamos hablando de lo que es la ley propiamente dicha.
¿verdad? Y los juicios de valor que refiere al deber ser, a lo que pretende el legislador dentro de ese concepto jurídico que nosotros comprendemos, ¿verdad? Dentro de ese contexto, ¿verdad? Esa es la interpretación. Bueno, dentro de lo que es el objeto y el método, también entendemos que está el fin. Y recuerden que el fin va propiamente dirigido a lo que son las fuentes formales que integran la norma. La fuente principal es la ley y las fuentes subsidiarias, ayer hablamos de algunas de ellas, hablamos de la costumbre, hablamos un poco de la analogía, referimos algunas definiciones, también planteamos los principios generales del derecho, el negocio jurídico, la jurisprudencia, que son algunas de las fuentes subsidiarias. Ojo, cuando hablamos de fuentes subsidiarias, nos referimos al contexto que cuando no podemos, ¿verdad? Que todo aquello que no esté estrictamente normado o establecido en una norma escrita, entonces de manera supletoria aplicamos una fuente subsidiaria, que en este caso cuando decimos fuente subsidiaria puede ser cualquiera de las que hablamos dentro de ese contexto, ¿verdad? Expusimos algunas definiciones. Es importante que ustedes sepan manejar y entiendan qué es una analogía, cómo hacemos la analogía. Por ejemplo, ayer planteamos la analogía, por ejemplo, no se puede aplicar a lo que es el derecho penal ni el derecho tributario. ¿Por qué no se pueden aplicar? Porque son de cumplimiento estricto. Cuando referimos a algo, por ejemplo, de delitos y penas, no podemos buscar una semejanza en otro cuerpo jurídico, ¿verdad? En aspectos estrictamente normados dentro de lo que es el derecho penal. O de igual manera, cuando hablamos de impuestos o cuestiones fiscales, no podemos referir a una semejanza. Entonces, tiene que ser de cumplimiento o puntualmente estricto, ¿verdad? Por eso no se aplica. Entonces, es importante recordar esas dos áreas. En cuanto a lo otro relacionado, pues explicamos algunos de esos puntos de vista. De la buena fe, por ejemplo, que es un principio general del derecho. Hablamos de lo que es primero en tiempo, es primero en derecho también, pero eso sí recuerdo que lo hicimos en las primeras videoconferencias de clase, cuando hablábamos de otras fuentes, que en este caso estamos hablando de los principios generales del derecho, que los mismos son rescatados dentro de la misma norma. No se les vaya a olvidar, jóvenes, que cuando nosotros vamos a aplicar una fuente subsidiaria, necesariamente para que la misma se aplique, la ley lo tiene que decir. Si la ley no lo dice, usted no puede utilizar una fuente subsidiaria como una fuente principal, ¿verdad? Bueno, dentro de la interpretación, jóvenes, ya todo esto se lo dije en un contexto a manera de repaso de lo que hemos visto dentro del material de Ángel Giraldo. Me gustaría que habláramos, por ejemplo, de los métodos de interpretación. Para ello, voy a preguntarle al compañero, vamos a ver, Jonis Mejía. Sí, dígame. Ok, Jonis, hábleme. Sí, lo escucho. Hábleme de esos métodos de interpretación. ¿Qué métodos de interpretación usted ha podido captar dentro del material de Ángel Giraldo? A ver si lo recuerda. El dialéxico, espérame. Pero no estamos hablando de los métodos de inductivo, nada que ver, deductivo. No, esos son métodos de las ciencias. Estos son métodos de interpretación jurídica, ¿verdad? Ejemplos de métodos de interpretación. Hablamos dialéctico. No. Son otros tres. Esos son los momentos del conocer, ¿verdad? Recuerde, el subjetivista, el objetivista y el dialéctico. Ya esos son momentos del conocer, pero hablando de métodos de interpretación, ¿alguien que le pueda ayudar? ¿Alguien que de repente... Yo, abogado. Emerson, ¿sí? Está el método exegético, el sociológico y el histórico, parece. Ok, ahí mencionó dos de ellos. Ajá, dígame. Pero, está el gramatical, el sistemático. Okay. También está el histórico que habla de la historia. Ok, esos son métodos de interpretación que también se pueden aplicar también, pero de los que vimos en clase son tres: el método exegético, el método sociológico y el método sistemático,
¿verdad? El que más se parece de esos tres a la interpretación pura, ¿cuál creen que es? A ver si ya han leído un poquito de los tres métodos. El exegético. ¿Por qué? El exegético sería. Porque da una interpretación gramatical, o sea, literalmente lo que está escrito en la ley. Ok. Eso es importante de mencionar, Marcia, que tal como usted lo dice, hay un elemento que se rescata del método exegético. Recuerden que hay varios elementos en los cuales se interpreta usando el método exegético. Y entre ellos podríamos mencionar, vaya, por decir así, cuando nosotros queremos leer a la letra o al pie de la letra lo que dice propiamente el derecho, es decir, lo que usted entiende en un simple español, ¿verdad? El punto y coma, los puntos, las proposiciones, el sujeto y el predicado, las oraciones, eso es verlo y leerlo y entenderlo dentro de un contexto literal, en un simple español. Pero también ahí habla de otros elementos, por ejemplo, ver los antecedentes históricos. ¿Cómo vemos los antecedentes históricos? Bueno, un acta, por ejemplo, un referente de cómo se planteó una determinada acción legal y que trajo como consecuencia una actuación jurídica que se reconoce en base a la ley. Por otro lado, también podríamos decir dentro de lo que es la aplicación lógica de la norma, ¿verdad? Cuando hablamos de una aplicación lógica, bueno, aplicar simplemente las reglas de la lógica. Todos esos elementos hablan del método exegético. Ok, ahora, hay otros dos métodos que refieren, por ejemplo, aspectos estrictamente sociológicos, que hay personas o epistemólogos que estudian al derecho y dicen de que no se puede interpretar el derecho fuera de la realidad social en que se vive el contexto de la norma. Y eso es cierto, eso es algo muy importante de tomar en cuenta. Pero ojo, no para todas las normas se aplica, por ejemplo, un método de interpretación sociológica, porque hay artículos que tienen que ver, por ejemplo, con la estructura jurídica total del Estado, que lo dice la misma Constitución de la República, o una ley orgánica, por ejemplo, de una determinada institución jurídica. Ahí se aplica el método sistemático. Entonces, si se fijan, los métodos de interpretación también son o tienen diversos contextos en los cuales se puede desarrollar la interpretación precisamente del derecho. Dentro del material de la doctora Gilma Gurcia, que yo creo que más de alguno de ustedes lo está viendo por la clase de interpretación, y era algunos de los que mencionaba el compañero Yonis, que era, por ejemplo, de que se podía aplicar el método histórico evolutivo, que es otro tipo de método de interpretación, pero ese no lo estamos viendo ahorita actualmente, ¿verdad? Que también está la interpretación lógico-sistemática, que es otra forma de interpretación que se puede desarrollar dentro del contexto que nosotros estamos viendo. Ahora, esto nada más lo menciono a manera de que ustedes pueden ver que la aplicabilidad de los métodos se da conforme a lo que nosotros pretendemos lograr en el efectivo desarrollo de la norma, ¿verdad? Entonces, es así como las ciencias. Las ciencias, el conocimiento científico tiene la característica que es metódica, porque si ustedes se recuerdan, dice que se aplica un método según el caso. Entonces, de acuerdo al caso, de igual manera podemos aplicar los métodos de interpretación. Pero la interpretación jurídica es el método por excelencia de las ciencias jurídicas, ¿verdad? Eso no se les vaya a olvidar en ningún momento. Bueno, veamos Nuria Morales. Quiero preguntarle, Nuria, en la práctica del derecho se presentan dos problemas. ¿Qué problemas usted pudo detectar? ¿Me escucha, Nuria? ¿No? Scarlett Amador. Mercy Gámez.
¿No se imaginan alguien que me pueda responder en la práctica del derecho? Pues, abogado, buenas noches. El material nos habla de dos. Uno nos Ajá. habla que es determinar cuáles son los hechos relevantes. Y aquí yo también pienso en el hecho de saber plasmar el problema. No contestó Mercy. Le preguntó Mercy, nada. No. Sí, está muy bien, William. Sí, ese es el primero, ojo, ¿verdad? El primero es determinar cuáles son los hechos relevantes para poder determinar, ¿verdad?, cuáles son los problemas jurídicos. Y ahí entra dentro de lo que es la ciencia, que es determinar cuál es el problema, o sea, saber plasmar cuál es el problema y cada hecho para poder sustentarlo jurídicamente. Vaya, imagínense que de repente nosotros quisiéramos determinar un hecho concreto. Imagínense que ustedes fueran un fiscal que estuviera estudiando, por ejemplo, un determinado delito. Cuando a nosotros nos toca ver en la práctica del derecho y poder determinar qué es lo que corresponde, tenemos que ver qué es lo que nos dice la ley. Por eso dice, ese es el primer problema que se presenta en cuanto al derecho en la práctica. Por eso dice en la praxis, ¿verdad? Que es el último tema del material de Giraldo. Si ustedes se recuerdan, dice, y hay un segundo problema, que es ver la manera de probar esos hechos. Porque si usted lo va a tipificar, vaya, si por ejemplo, imagínense que de repente usted evalúa una escena del crimen, una situación de un delito que de repente haya cometido una X o Y persona, y usted no puede determinar a ciencia cierta si el delito que cometió fue, por ejemplo, un parricidio o un homicidio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El primer problema es ese, determinar cuáles son los hechos relevantes que sirven para poder nosotros decir qué problema jurídico estamos viendo. Entonces, en ese sentido, tendría que ver que las características del tipo penal que establece el mismo Código Penal. Y así poder tipificarlo y decir, lo que pasó aquí fue un parricidio. Y de esa manera, pues, hacer la acusación formal. Pero ojo, no solamente saberlo determinar, sino que ver la forma de probarlo. Entonces, ¿cómo se prueba? Bueno, se analiza la escena del crimen, como les decía, y se ve y se levantan pruebas. De acuerdo a nuestro derecho, se tipifica también qué cosas se pueden considerar como pruebas. Vaya, por ejemplo, ¿qué puede ser un ejemplo de pruebas? ¿Alguien que me pueda decir algún ejemplo? Como para el arma homicida. Sí, el arma homicida. También puede ser, por ejemplo, una evaluación de un perito, por ejemplo, calígrafo, al ver una firma. Las huellas dactilares. Exacto, también es una forma de probarlo. Entonces, todos esos elementos son los que pueden constituir y tipificar de cierta manera cuál fue el delito que se cometió. Entonces, ven cuál es la situación que se presenta en la práctica. En la práctica del derecho es una situación para poder determinarlo. Y recuerden, estamos hablando de un delito penal, pero igual se puede aplicar a una infinidad de áreas del derecho en todo. Por ejemplo, en derecho civil, en derecho laboral, en derecho mercantil, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, ahorita actualmente estamos hablando de lo que es el tema de la firma electrónica. Si tiene validez, por ejemplo, de que usted haya dado, por decir, aceptar, solo con el simple hecho de darle clic en un botón de aceptar dentro de un contrato, si eso constituye parte de una firma electrónica. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la legislación actual y de lo que es vigente, sí puede ser parte. Entonces, ¿y cómo se registra? Bueno, la forma de verlo es ver el registro, ¿verdad? Dentro del servidor en el cual se ha desarrollado, porque recuerden que cuando hablamos de cuestiones de este tipo, que es de elementos informáticos, queda un registro, es como un tracto sucesivo. Desde que usted enciende su máquina hasta que usted lo apaga, queda un registro dentro de lo que es la memoria de una computadora, entonces puede ser evaluada también. Y dentro del mismo puede catalogarse como una prueba. Entonces, todos esos elementos son los que constituyen lo que nosotros decimos que es el derecho en la praxis, ¿verdad? Entonces, estimados, todo esto que hemos referido de ese material
no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Es importante que lo manejemos, ¿verdad? A manera de repaso fue que yo les dije todo ese contexto para que así ustedes pudieran comprender. Ayer hablamos de los problemas, se recuerdan también, de los problemas de las fuentes, los problemas que podían presentar las fuentes formales del derecho, y ahí mencionamos 3 de los que eran más típicos también, ¿verdad? Entonces, esos elementos son los que debemos de aprender a catalogar. Y pueden dar a confundirse, porque si ustedes se fijan, existe los 2 niveles del derecho como ciencia. Existe la doble dimensión de la interpretación jurídica y existe los 2 problemas del derecho en la praxis. Entonces, hablamos de 2 en 2. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nos referimos a cada uno de esos temas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre ese material de Giraldo que de repente nos haya quedado ahí en alguna nebulosa, o estamos bien y seguimos con el siguiente tema. Yo tengo una pregunta, abogado. Ajá, dígame. Lo que va a evaluar de este material es el material completo o hasta donde trabajamos con la investigación. Ok, lo que ahorita le dije específicamente de lo que pusieran atención es lo que vamos a evaluar, ¿verdad? El derecho como ciencia, los 2 niveles, saber la diferencia entre lo que es un problema jurídico y que no es un problema jurídico, que en este caso, en contrario sensu, lo planteamos como un juicio político. El método de las ciencias jurídicas, que es la interpretación jurídica, la doble dimensión de la interpretación jurídica. Hablamos también de los métodos de interpretación jurídica, que son 3, exegético, sistemático y sociológico. Dentro de ese contexto también hablamos cuáles son los 2 problemas que se presentan del derecho en la praxis, ¿verdad? Que fue lo que reflexionamos ahorita ya de último. Y creo que lo último que tal vez me ha de acordar de lo que tratamos el día de ayer en referencia a esto fue de los 3 problemas que comúnmente se presentan dentro del manejo de las fuentes formales del derecho. Todo eso resumido en esos 3 elementos que habíamos hablado. Toda ciencia puede identificarse por estos 3 métodos. Recuerden, dentro de la clasificación de Carl Gustav Hempel, habíamos hablado que toda ciencia se puede diferenciar de otra por su objeto, por su método y por su fin. Entonces, a eso es que nos referimos. ¿Ok? Sí, claro. Eso es específicamente de lo que les había comentado de esa parte de ese material. Entonces, eso es lo más importante de ese material. ¿Estamos bien? Sí, abogado. Ok, bueno, ahora vamos a preguntar sobre otras cositas. Vamos a hablar, por ejemplo, voy a hacerlo voluntariamente, a ver quién quiere participar. Recuerden que dentro del conocimiento científico existen 6 características. Quiero que alguien me explique por qué el conocimiento científico es comunicable. ¿Voluntario o voluntaria? Buenas noches. Aaron. Sí, se dice de que es comunicable porque tiene que ser de fácil dominio. Además de eso, al momento de la divulgación de resultados, pues todos tendremos que entender todas esas características, todo ese proceso del conocimiento. Ok, así es, Aaron. Cuando hablamos que algo es de fácil dominio es porque debemos de saber manejarlo. Y algo importante dentro de la característica de la comunicabilidad es que debe de existir la manera de poder transmitir rebasando las diferentes fronteras. Vaya, por ejemplo, antes, se recuerdan que antes las fronteras pues no eran igual que abiertas que ahora, ¿verdad? Por ejemplo, antes hacer una llamada a larga distancia era tan complicado. Ahora no, ahora la información llega en centésimas de segundos, no en segundos. Y si hablamos de la comunicabilidad
de diferentes efectos, que en este caso es el conocimiento, es que debemos de aprender, manejarlo y poderlo compartir, porque el conocimiento se comparte, ¿verdad? Y existen diferentes maneras de poderlo compartir. Por ejemplo, la comunidad científica en una determinada área podría ser un típico ejemplo de cómo se puede comunicar, ¿verdad? El conocimiento. Bueno, muy bien. Bueno, otra característica que ahí estamos planteando y que si alguno se recuerda, ¿por qué el conocimiento es metódico? El conocimiento científico es metódico. Catherine. Abogado, Ajá, Mercy. es metódico porque requiere de un método, que en este caso sería el método científico. Ujú, así es. Y también, Mercy, ¿por qué entonces se aplica la interpretación al derecho? ¿Será porque se aplica esa característica de que es metódico? Así es, porque la interpretación es el método del derecho. En otras palabras, se aplica un método según el caso, ¿verdad? No se les vaya a olvidar eso. Se aplica un método según el caso. Ok. Veamos, ¿por qué el conocimiento científico es verificable? Licenciado, Dominic, dígame. es verificable porque lo podemos volver a repetir y verificar si toda la hipótesis es cierta. ¿Ah? Volver a repetir todo el método y el sistema. ¿Eso qué quiere decir? De que usted puede poner a qué. Por ejemplo, si Se usted... puede poner a prueba. Poner en práctica. Exacto, se tiene que poner que toda proposición debe de tratarse de poder ponerse a prueba, ¿verdad? Esa es la característica que de cierta manera identifica de que el conocimiento científico es verificable. Ok, veamos. Andrea Posas. Andrea, ¿por qué el conocimiento es sistemático? Hola. Bueno, según lo que recuerdo que había leído, ¿Sí? el conocimiento era sistemático porque tiene procedimientos, pues tiene procedimientos y esos procedimientos tiene que ir unidos, ¿verdad? Porque así es como se llama conocimiento. No sé si me explico no sé si me explico bien. Vaya, ¿cuándo algo es sistemático? Por ejemplo, algo sistemático, ¿qué le viene a la cabeza? Cuando algo lleva un procedimiento, pues. Un procedimiento, tiene un orden coherente, es un conjunto ordenado. A eso se refiere algo sistemático, ¿verdad? Que es un conjunto ordenado de premisas, por ejemplo, ¿verdad? Eso refiere mucho lo que es esa característica precisamente de lo que es el conocimiento científico. Bueno, hay dos características más. ¿Cuáles son esas dos características que me hacen falta ahí? A ver, ¿algún voluntario? Que es preciso, y universal. Exacto, de que es preciso y es universal. Cuando hablamos de la precisión, ¿a qué creen ustedes que se referirá? Que se debe de tener unos términos exactos o conceptos exactos. Por lo menos en la medida de lo posible, Ricardo. Ojo, ¿verdad? Porque recuerden de que dentro de la ciencia hay diversos conocimientos que, si bien es cierto, no se han concluido propiamente como leyes del conocimiento, entonces siguen siendo teorías y las teorías son los que nosotros podemos aceptar dentro del contexto de la realidad actual del conocimiento. Tal vez de aquí a unos 5 o 10 años, entonces se adquieran otros conocimientos, entonces basados en eso, entonces esa precisión se vuelve más específica. Así es en la medida de lo que sea posible, ¿verdad? Esa es la característica de la precisión. Y cuando hablamos de universales, porque recuerden que todo conocimiento es aplicable a todo objeto, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, ahorita la comunidad científica está buscando una teoría, ¿verdad?
está muy difícil, hasta el momento no se ha podido determinar que se aplica al todo, ¿verdad? Poder explicarlo a partir de eso. Lo trataron de hacer muchos. Bueno, empezó Aristóteles con la filosofía, creando el método inductivo, pero se dio cuenta que no era tan exacto. De ahí salió el método deductivo y ahí empezaron a salir una gran infinidad de métodos tratando de buscarle una explicación de manera universal, ¿verdad? Esas son las características de lo que nosotros llamamos características del conocimiento científico. Ok. Abogado, dígame. Una pregunta. Por ejemplo, como dijo usted, para ser precisos, tenemos que tomar la información más reciente o la más tomada según en el momento actual. De cierta manera, sí, porque recuerden que dentro del contexto de lo que nosotros desarrollamos y de lo que nosotros conocemos, es en base a la realidad misma de los hechos que en la práctica nosotros podemos observar, ¿verdad? Porque recuerde que un conocimiento puede ser conocimiento hoy, pero mañana ya no lo es, ¿verdad? Entonces, sí se entiende dentro de ese contexto, ¿verdad? Bueno, de ahí el término de dónde proviene el método científico. Vaya, aprovechemos ahorita. ¿Cuál es el origen etimológico de método científico? Ese está en la segunda clase. ¿Johanna? ¿Paola? A ver. Método científico. ¿De dónde proviene? Cuando hablamos del origen etimológico, es de dónde proviene el término. Ajá. Léanlo, no se preocupen, ahorita sí pueden verlo. No hay ningún problema. Ajá, ¿de dónde proviene el término método científico? Licenciado, proviene del meta, que es griego, Ajá. de de meta, que significa hacia lo largo, Hacia de odos, que o a lo largo. significa, Ajá. y odos, que significa camino, y del latín, ciencia, que significa conocimiento. Unidos los dos términos, ¿qué significa? Métodos. Sí, Métodos pero del conocimiento sería en todo caso, ¿no? sería camino hacia el conocimiento. Camino hacia el conocimiento. Así es, sí es. Eso es, podríamos decir, el conocimiento, sería el término etimológico de donde proviene lo que es método científico. Ahora, veamos, a ver si captaron. ¿Cuáles son los 6 pasos universalmente aceptados del método científico? Voluntarios. El primero es observación. ¿Sí? Primer plano, pues se ve el fenómeno, eventos, hechos, y después de eso, pues nos empezamos a hacer preguntas y ahí buscamos ya sea en el internet, libros, datos, análisis que nos puedan ayudar a poder plantearnos esas preguntas. Ok, ahí mencionó 2 pasos, es la observación, después la pregunta es el planteamiento del problema. Correcto. Después de plantear el problema, usted mencionó algo más. ¿Qué es lo que sigue? La hipótesis. Exacto, el planteamiento de la hipótesis. Después tenemos ¿qué? La experimentación. Que es la comprobación. Exacto, que es ahí donde ponemos a prueba precisamente dicha hipótesis para poder establecer si la misma es verdadera o es falsa. Y los últimos 2 pasos, ¿cuáles son? Comprobación y comunicación. Ok, ahí entendemos la parte de la comprobación como parte de la experimentación, pero los 2 últimos pasos son la formulación de teorías y la constitución de leyes. ¿Ok? Pero ojo, leyes del conocimiento, no leyes de derecho, ¿verdad? Tratemos de, como vemos el contexto jurídico, también eso es aparte. En otras palabras, eso es lo que nosotros referimos como pasos del método científico universalmente aceptados. Repito, observación, planteamiento del problema, planteamiento de hipótesis, comprobación de hipótesis o experimentación, formulación de teorías y constitución de leyes. Pero ojo, habíamos hablado que también se podía resumir en 4.
Por ejemplo, el primero se puede resumir en dos, que es el planteamiento del problema, ir directamente porque está sobreentendido que ahí está la observación. Después viene el planteamiento de hipótesis, después viene la comprobación, que es la experimentación, y el último paso es la formulación de teorías o leyes, ¿verdad? Porque recuerden que en ese sentido ahí determinamos si la hipótesis es verdadera o si es falsa. Ahora, pregunta. Veamos, Angie Lozano. ¿Qué pasa si la hipótesis es falsa? Si descubrimos que la hipótesis es falsa, ¿qué tenemos que hacer? Angie, ¿sí? Sí, le escucho. Ok, cuando usted hace una investigación y resulta que la hipótesis es falsa, primero crea la teoría, ¿verdad? Usted crea la teoría a partir de su opinión, explicando que la hipótesis salió falsa según los datos que recabó de la investigación. Entonces usted tiene la opción de volver a investigar o tomar esos datos que le dio, por ejemplo, aplicando una encuesta, usted vio que había ciertos índices o indicadores que podían revelar otra dicha hipótesis. Entonces, si usted quiere, puede volver a investigar o plantear la otra hipótesis. Ok. Ok. Algo importante que usted mencionó es que dentro del proceso del método científico, si de repente nos damos cuenta de que la hipótesis es falsa, entonces tenemos que volver a empezar el proceso. Ahora, no significa que de repente eso quiera dar a entender de que no hemos hecho nada. No, no es así. Tal vez lo que hay que hacer es volver a replantear el primer paso, que es el planteamiento del problema, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si la hipótesis es verdadera? Pasa eso que usted mencionó, Angie, ¿verdad? Se formula una nueva teoría del conocimiento o se formula una ley del conocimiento, ¿verdad? De ahí depende de lo que puede llegarse a constituir. Formalmente o comúnmente se formulan teorías, ¿verdad? Teorías del conocimiento, que es lo que normalmente nosotros podemos entender dentro de esa concepción. Ok, veamos más adelante. Ok, veamos aquí. Aquí hay dos características. Abogado, una consulta, abogado. Dígame. Una consulta. ¿Sí? En cuanto a lo que usted está mencionando. Si en un momento dado, en un dado caso, la hipótesis no es puede ser o no ser comprobable, pero lo que se está es usando una data de información ya segmentada para una comparativa de dos. O sea, una data principal, se puede utilizar dos datas comparativas para hacer una comprobación de datos, ¿verdad? Ajá. O sea, no sé si me explico, me capta. Una data principal que ya es entregada o una matriz central, pueden utilizarse dos datas alternas para hacer una comprobación de datos. Uh-huh. En una investigación en derecho se podría hacer, o sea, porque cuando yo he hecho consultorías me entregan una data principal, ¿verdad? Y después me entregan dos matrices para hacer dos matrices comparativas con la principal. Pero no sé si el derecho se ajusta a este tipo de cosas. Por lo menos yo en las consultorías que he hecho de comunicación, así las hemos hecho, la comparativa. Sí. Yo lo he visto más en los casos más puntuales de las investigaciones puras. Ahora, en la parte de la investigación jurídica, de repente ahí puede haber algunas diferencias. Y le explico por qué. Porque si usted se fija, Fran, cuando evaluamos cuestiones que son estrictamente jurídicas, muchas de esas pueden ir referidas, por ejemplo, a temas estrictamente doctrinales. Es decir, no vamos a hechos pragmáticos o prácticos, ¿verdad? Como en el caso de las investigaciones que en este caso son más comunes, como las que usted mencionó, ¿verdad? En cuanto a las matrices que se puedan evaluar. Pero no significa que no se pueda dejar de aplicar. Se puede aplicar siempre y cuando se evalúe digamos, una relación entre variables. Ahí sí,
porque en ese caso entonces podríamos ver un hecho práctico aplicado a un aspecto meramente jurídico. Vaya, no ver algo más teórico o descriptivo, ¿verdad? Porque si ya lo vemos dentro del otro contexto, entonces, Frank, sí podemos hacer lo que usted dice, ¿verdad? ¿Me escuchó, estimado? Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, abogado, sí. Gracias por sacarme la duda. Ok, entonces sí, en ese sentido sí, podríamos verlo desde esa perspectiva, pero siempre y cuando exista esa relación, ¿verdad? Recuerde que en el ámbito de investigación en ese sentido es bien amplio, ¿verdad? Y claro, cada una de las ciencias tiene sus propias técnicas y metodologías, pero podríamos decir que en ese tipo de sentido sí se puede desarrollar. Ok, veamos. Vamos a ver, otra preguntita. Permítame, alguien que no le haya preguntado. Hay poquitos hoy solo tenemos 24 conectados. Vaya, quiero que me diga, bueno, ya la mayoría ha participado. Veamos, Junior, ¿me escucha Junior? ¿Junior? ¿No? Bueno, vamos a ver, Jocelyn Rivera. Junior, ¿ya me escucha, Junior? Sí, dígame, abogado. Ah, ok. Bueno, fíjese que ahí en la temática hay dos características que tiene el método científico. Mencióneme una de esas características, a ver si usted se recuerda. Son los dos pilares fundamentales del método científico. ¿Cuáles son? Reproducibilidad. Ajá. Y falsabilidad. Así es. Reproducibilidad y la falsabilidad. Cuando decimos que algo es reproducible, ¿a qué se refiere, Catherine? Cuando decimos que es reproducible, significa que tiene la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar o por cualquier persona. Exacto. Tenemos que esto se basa en la comunicación y también en la publicidad y en su verificación por la comunidad científica. Exacto, excelente. Esa es la mejor respuesta, ¿verdad? Que nos pudo haber dado en cuanto a esa característica. Es un pilar importantísimo de lo que es el método científico. Imagínense que no se pudieran comunicar o que no se pudiera transmitir, no sería conocimiento. Entonces, ¿cómo lo pudiéramos comprobar? Sería muy difícil. Imagínense ahorita, por ejemplo, en estas cuestiones, hace poco, recientes investigaciones, estaba leyendo, por ejemplo, de que unos doctores científicos hondureños fueron galardonados en Suiza recientemente por este tratamiento que se ha implementado precisamente como preventivo del COVID, ¿verdad? Que es en el caso del primero que se llama maíz, ¿verdad? Que es el término por los medicamentos que se consideran para dicho procedimiento, y el segundo que es el catracho, ¿verdad? Entonces, uno a veces dice, bueno, ¿y cómo quedan o se ajustan? Pero si ustedes se fijan, es un crecimiento desde el punto de vista científico, porque lo vemos desde el punto de vista de comunicar los resultados y de poder implementarlos, ¿verdad? Porque recuerden que los términos médicos son iguales en todo el universo científico, en este caso de la medicina. Bueno, excelente. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí, jóvenes. Faltó la falsabilidad, pero para eso pues nos vamos a llevar un poquito más de tiempo. Me alegra, hoy tuvimos un buen repaso de lo que es la parte del primer material. De igual manera, nos vamos a ver, pero hasta el jueves. Mañana no vamos a tener videoconferencia, jóvenes. Así que les recomiendo seguir la parte que estamos viendo ahorita. Ahorita estábamos con la clase número 2
Y después continuamos con la parte de la clase número 3. De repente recordamos alguna que otra cosa que tenemos pendiente, pues ahí lo podemos retroalimentar. Pero sí es importante seguir con este ejercicio mental. Traten en los posibles jóvenes de poder leer, de poder estudiar. Recuerden que ya la próxima semana es la evaluación. Es el 23 de octubre, estamos exactamente a 10 días del examen, entonces hay que prepararnos, ¿verdad? Yo sé que a veces dejamos todo a última hora, pero tratemos en lo posible de no hacerlo, ¿verdad? Sino que nos podamos preparar y estar listos, ¿verdad? Para la evaluación. Bueno, nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Muchas gracias y nos vemos pasado mañana, ¿verdad? Feliz noche. Buenas noches. Gracias, abogado. Buenas noches. Jueves. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.